Hola y bienvenidos a la entrevista de France 24. Los saluda Raúl Blanco, esta vez en reemplazo de mi compañero Santiago Aristía. Hoy nos acompaña Gerard Brunet, sociólogo francés y además presidente de la misión de expertos llamada La Ilustración en la Era Digital, un proyecto que le fue encomendado por el presidente Emmanuel Macron en 2019, esto con el fin de evaluar o exponer los desafíos sobre el impacto que tiene la revolución digital en nuestra sociedad. Los resultados de la investigación fueron presentados en 2021 con 30 recomendaciones para así disminuir las noticias falsas y cómo evitar la manipulación de los algoritmos, especialmente en procesos democráticos. Señor Brunet, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en la entrevista. Quisiera empezar por ahí. ¿Cuáles entonces han sido los principales hallazgos sobre la desinformación en Internet después de estos meses de trabajo? Les conclusions de notre rapport, il nous a été demandé, je vous rappelle, Se nos de faire pidió que l'état de hiciéramos un l'art estado del de arte de la cette cuestión porque science, hay una ciencia que estudia los de flujos de l'information, información, una une ciencia science pedagógica que pédagogique qui estudia nous dit cómo ser comment capaz de pouvoir resistir, résister en por así quelque sorte decirlo, aux a las informations. noticias falsas y Et a les las conclusions conclusiones a las auxquelles que llegamos nous con nuestro aboutissons informe sugieren 30 suggèrent 30 recomendaciones. recommandations. No Je ne voy vais a pas toutes detallarlas todas, les pero me gustaría détailler. Je señalar que vous el dis que le informe es rapport gratuito y d'ailleurs se est en puede libre, descargar libre fácilmente en Internet, consultation, il est pero a gratuit, il peut grandes télécharger rasgos. facilement sur Lo internet. primero es Mais que los investigadores grosso deben tener modo, acceso a los datos la première producidos chose, por la c'est que les llamada chercheurs GAFAM, es doivent decir, avoir accès aux Facebook, données etc. Porque produites hasta de ce ahora, qu'on la appelle les mayoría de las GAFAM, veces c'est-à-dire no Facebook, disponemos de esta etc. información. Parce que jusqu'à En présent, la tiempos de plupart du temps, pandemia, nous la n'avons pas analogía les ces parecería informations. clara. Vous Es savez, en difícil période de encontrar una pandémie, vacuna contra un l'analogie virus si no tenemos me información semblait sobre el claire. virus. C'est Así que difficile de eso es lo trouver un primero. vaccin contre un virus si on n'a pas d'informations sur le virus. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième point, c'est que El toute segundo punto la es que tous toda la les investigación recherches muestra montrent que lo que que en mejor fait, ce predice qui el hecho permet de de que la noticia prédire falsa se va a difundir le es lo mieux que le fait llamamos qu'une el fausse lazy information va thinking se o diffuser, c'est ce qu'on pensamiento appelle la perezoso, lazy es thinking, decir, c'est-à-dire la el pensée pensamiento paresseuse. intuitivo, En ciertas d'autres preposiciones termes, que nos la da la pensée credulidad intuitive, certaines parecen propositions verdaderas, que nous es lo fait factible, la pero lo factible no communauté nous siempre es paraissent verdadero. vraies, c'est le En todas las vraisemblable, mais le encuestas vemos que el vraisemblable n'est hecho pas de toujours ceder a vrai. ideas que nos Alors parecen voilà, donc ciertas y toute que raison van en de la fait, dirección de on lo voit que que le queremos fait de creer se de laisser nuestra aller ideología política o à religiosa es lo des que idées mejor qui nous predice semblent el encore hecho une de fois ceder a vraies, qui todo vont dans tipo le de sens de ce teorías qu'on a envie de conspirativas, croire, como por d'une ejemplo la idéologie politique et antivacunación. religieuse. Eh bien, c'est ce qui permet de prédire le mieux le fait que nous abandonnions à toutes sortes de théories du complot, par exemple à l'antivaccination. Donc, ce qui Lo est esencial essentiel, es c'est de fortalecer nuestro muscler sistema en quelque inmunológico sorte notre intelectual, es système decir, immunitaire intellectuel desarrollar en el d'autres termes, pensamiento crítico, développer sobre la todo en el pensée caso de los critique, jóvenes, notamment pero no pour les solo con jeunes, mais ellos, pas también seulement, durante la y formación compris continua pendant de los la formation adultos. continue Esto pour es les un tema adultes. que debe Ça doit convertirse en devenir une una grande causa cause nacional, nationale, et ça, y c'est esta es une una de las recommandation principales forte dans recomendaciones de notre nuestro rapport. informe. Et un Un troisième tercer élément elemento es que tout à sabemos fait que algunas saillant aussi, c'est personas son que más l'on sait responsables que que otras de difundir certaines personnes información sont en falsa. quelque sorte plus Consideramos, por responsables que ejemplo, que el d'autres de la diffusion 33% de del fausses tráfico en las redes informations. sociales Songez lo par realiza exemple, el 1% de las 33% du personas, trafic los sur les réseaux llamados sociaux est superusuarios. assuré par Y aquí 1% de también personnes. proponemos C'est ceux qu'on observaciones appelle les para super intentar users, les limitar el super daño que pueden utilisateurs. causar Ben là estos aussi, on propose un superusuarios y certain nombre responsabilizarlos. de remarques pour essayer de limiter les dégâts que peuvent faire ces super utilisateurs en les responsabilisant. Claro, y es que además casi todo el mundo tiene un teléfono a la mano y dice lo que quiere. Reenvía esta información a través de los mensajes a familiares, amigos, compañeros de trabajo. Ellos los reenvían a su vez a sus respectivos círculos y de esta forma es realmente posible disminuir entonces el flujo de noticias falsas que se mueven en las redes sociales y plataformas digitales y hasta qué punto además. Alors c'est évident que une des caractéristiques d'Internet, c'est de La d'apporter característica massivement de de l'information. Internet es Et proporcionar plus vous avez cantidades d'informations masivas de qui información circulent, y plus vous cuanta avez más des chances de información haya trouver des disponible, informations más qui vont dans le probable es que sens uno de ce encuentre que vous avez información envie que de vaya en la croire. Et dirección de c'est lo que quiere exactement ce que creer. nous cherchons Y eso en es général, ce exactamente qu'on lo que appelle buscamos en le biais general, de lo que confirmation. llamamos el Et sesgo ce de biais de confirmación. confirmation, nous Este amène à sesgo nos fréquenter des lleva a personnes qui pensent relacionarnos con personas que communément, piensan como nosotros politiquement, religieusement. ideológicamente, Mais políticamente y quand ces idées religiosamente. sont trop Pero radicales, cuando ben estas ideas son généralement, nous ne les demasiado exprimons pas en radicales, public, nous les generalmente exprimons no dans las des groupes privés. expresamos en Soit des público, groupes privés las avec plusieurs expresamos en groupes, mais grupos encore plus en privados, effet ya sea grupos WhatsApp ou privados de Telegram. Facebook, pero D'ailleurs, il y a une incluso belle étude más en lo hacemos en France WhatsApp o qui montre que le Telegram. fait d'avoir Por cierto, hay participé un à des buen groupes estudio en Telegram, Francia que c'est ce qui demuestra que prédit el hecho de haber exactement le fait participado que en vous allez grupos de croire en des Telegram théories du es lo que complot predice ou encore une fuertemente el fois hecho de creer en avoir un teorías sentiment anti-vaccin. conspirativas o de C'est très tener un difficile de pensamiento réguler antivacunas. ces choses-là Es muy et difícil regular d'ailleurs, este c'est pour tipo ça de que la cosas y por eso es déplatformisation est problemática problématique. Quand la par exemple vous interdisez un desplatformización. compte, comme on l'a fait Cuando, pour por ejemplo, Donald se Trump avec prohíbe una Twitter, cuenta, como ocurrió eh, vous con avez une Donald Trump chance en que ces Twitter, comptes existe la aillent se posibilidad
de que estas cuentas se refugien en otros grupos de intercambio como WhatsApp, Telegram, Signal y muchos otros. Una vez más, el último recurso, e insisto en ello, es considerar a estos individuos que han caído en un tipo de creencia que puede ser peligrosa en ciertos casos porque a veces inspiran la violencia política. No debemos olvidar que son nuestros conciudadanos. Son seres humanos como nosotros, cometen errores, pero eso no significa que estén en el campo del mal. Por lo tanto, es absolutamente necesario mantener un diálogo con ellos porque tienen en sus propias cabezas los recursos intelectuales que quizás alejen estas creencias. Pero cuando uno se adhiere a una creencia, es extremadamente difícil volver atrás. Ese es el problema. Por eso, la cuestión de los radicalizados es importante. Pero en primer lugar, hay que pensar en las condiciones para prevenir esta radicalización, asegurarse de que los conciudadanos que aún no han oído hablar de tal o cual teoría descabellada no caigan en la línea de la credibilidad. Hay que protegerlos de alguna manera. Y creo que la mejor protección, una vez más, es el desarrollo del pensamiento crítico. Estamos seguros de que no es liberticida, pero no es la única protección. También hay que preguntarse cómo ciertas noticias nada representativas y muy minoritarias en la sociedad se hacen extremadamente visibles porque las portan superusuarios que quieren hacer valer sus ideologías y que consiguen que sus argumentos adquieran una visibilidad que va mucho más allá de su representatividad. Acquièrent une visibilité qui va très au-delà de leur représentativité. Y es que también hemos visto que el mayor flujo de información sucede cuando hay jornadas electorales o una emergencia sanitaria como lo fue y lo es la pandemia de COVID-19. ¿Por qué pasa esto? Alors, pendant la pandémie de Covid-19, ce qui est très intéressant de remarquer, Durante la pandemia de COVID-19 es muy interesante señalar que, sobre todo en marzo y abril, se produjo un aumento del uso del mundo digital, es decir, tanto de las plataformas de video como de las redes sociales, del 30 al 80%. Así que es obvio que esté este refugio en el mundo digital porque estábamos confinados y teníamos que mantenernos ocupados. Amplificó todos los problemas que ya estábamos viendo en Internet, es decir, que la gente buscó más información en las redes sociales o incluso más buscó información que coincidiera en sus creencias. Es obvio que la pandemia nos traumatizó a todos. Nadie había experimentado esto, una pandemia global, con confinamiento global. Pues bien, este tipo de situaciones inciertas suelen requerir explicaciones y la ciencia no siempre da explicaciones a tiempo. A veces hay que esperar. Por otro lado, las teorías conspirativas ofrecen explicaciones inmediatas. Por ejemplo, a principios de la década del 2000, tomaba alrededor de un mes que surgiera una teoría conspirativa. Hoy solo se tarda una hora en que surja una teoría conspirativa relacionada con un evento. d'une heure, pour une théorie du complot émerge par rapport à un événement. Donc, vous voyez, une formidable Vemos que hay una tremenda aceleración de la credulidad. También es obvio que los momentos electorales son momentos bastante idóneos porque todo el mundo se vuelve hacia un objetivo, a polarizar los puntos de vista. Nos empezamos a odiar, pero el problema es que ahora nos odiamos a los 2 o 3 días en las redes sociales. En Francia hay más o menos una controversia cada 2 días en Twitter, una controversia colectiva. Hemos entrado en el mundo de la disputa, de la controversia permanente. También hay que decir que estos momentos electorales son también los momentos que eligen las potencias extranjeras para venir a hacer injerencia digital para tratar de desestabilizar la democracia. Y esto no es en absoluto paranoia mía. Está muy bien documentado. Hay grandes potencias extranjeras que conocemos muy bien. Hay 4 en particular que son muy influyentes y que buscan desestabilizar las democracias. très influente et qui cherche à déstabiliser les démocraties. Ahora, ya que comenta este peligro de la desinformación en las elecciones, ¿cree que la democracia está en peligro en las elecciones que vienen en América Latina, como Colombia, Brasil, Costa Rica y no solo en la región, también Francia, que elegirá al presidente el próximo 10 de abril? ¿Está la democracia puesta a prueba con la difusión de noticias falsas? Oui, 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 ces attaques ont déjà commencé, en tout cas en France, qui est le terrain que je connais. Sí, esos ataques ya empezaron, al menos en Francia, la zona que más conozco. No sé de Colombia, espero que mis colegas me cuenten más. Pero en Francia estos ataques ya comenzaron. Miremos, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Hay un estudio que demostró que hubo no sé cuántos miles de cuentas falsas que aparecieron en Twitter el mismo día de la invasión de Ucrania. Así que es de suponer que habrá algún control ruso detrás, como siempre. On suppose qu'il va y avoir un certain nombre de trolls russes derrière tout ça, comme d'habitude. La question es No savoir creo que en si Francia el ça trolling de vraiment estas influence potencias sur extranjeras les pueda cambiar el sur les resultado échéances electoral. électorales. Quizás me equivoque, pero no creo mucho que pase. Sin embargo, lo que sí puede cambiar es la narrativa de los resultados electorales. Le résultat électoral. Peut-être que je me trompe, mais je n'y crois pas trop. Par contre,
Ce que ça peut changer, c'est la narration. Por ejemplo, lo que podría imponerse es que se diga que las elecciones estaban manipuladas, como hemos visto en Estados Unidos, donde algunos republicanos, una mayoría, sigue creyendo que las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fueron manipuladas. Como lo entenderán, si uno cree esto, ya no pertenece al mismo mundo, vive en la misma sociedad, pero ya no es del mismo mundo. Así que esto es lo que podría afectar a las elecciones en Francia o en Colombia o en cualquier otro lugar. No se trata tanto de la modificación de los resultados como de la modificación de las historias que se contarán sobre estos La resultados. modification des histoires qu'on va raconter à propos de ces résultats. Claro, y es que precisamente en relación a esto, una de las primeras medidas que tomó Europa tras la invasión a Rusia, a Ucrania, fue el bloqueo a las señales de RT y Sputnik. ¿Sería la medida comparable a la censura que imponen en Rusia? No, creo que la situación no es comparable. Es efectivamente una censura. No digo lo contrario, pero hay que saber que estos medios, RT, Sputnik, han sido señalados varias veces de delito de noticias falsas, difusión de noticias falsas, siempre al servicio de los intereses de Rusia. Por supuesto, si estas noticias falsas estuvieran al servicio de diferentes estados cada vez, podríamos decir que se trata simplemente de periodistas poco serios, pero aquí podemos considerar que se trata de un organismo de propaganda y por lo tanto no es absoluto comparable con el cierre de otros medios de comunicación, que ciertamente tienen posiciones ideológicas. Por ejemplo, cabe señalar que en Francia los medios de comunicación siguen siendo libres. Tienen, por así decirlo, diferentes puntos de vista. Hay controversias. Hay medios de comunicación de derecha, de izquierda. Existe la posibilidad de contradecir al gobierno. Los medios de comunicación franceses no se privan de ello. Y no creo que la situación sea la misma con el señor Putin. Ahora, ya por último, para finalizar nuestra conversación, le quiero preguntar cómo afecta esta medida al debate público en Europa, en todo el continente. Je crois que c'est quelque chose qui aurait pu être fait depuis longtemps. C'est-à-dire que le prétexte Creo de que es la algo que guerre se de la podía guerre en haber hecho Ukraine, hace mucho tiempo. El pretexto de la a été le guerra de Ucrania déclencheur, fue el mais la vraie detonante, question, pero c'est la de savoir verdadera pourquoi on ne l'a pas pregunta fait. Pourquoi es est-ce qu'on por qué no lo autorise hicimos. des médias ¿Por qué permitimos que los medios de étrangers comunicación à extranjeros emitan diffuser des noticias fausses falsas o den informations interpretaciones de las ou à noticias donner que sirven a des intereses que interprétations des no faits son los de la d'actualité nación donde qui se emiten? servent Y no des son los intérêts únicos, qui ne por sont pas les cierto. intérêts de la nation où ils se diffusent. Et ce ne sont pas les seuls, hein, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de controverses, notamment sur Hubo Al mucha Jazeera à controversia sobre Al l'époque, Jazeera en su etc. momento, Donc ça, c'est etc. quelque chose que Las les democracias démocraties son sont sistemas políticos de libertad de systèmes expresión, politiques de pero liberté no deben sufrir d'expression, por su mais talón de elles ne Aquiles. doivent pas Es decir, partir, je ne sais la pas, de leur tolerancia talon a la d'Achille, intolerancia c'est-à-dire que siempre ha la sido el talón de tolérance Aquiles de la vis-à-vis de democracia. l'intolérance a toujours été le talon d'Achille des démocraties. Gerard, gracias por estar con nosotros en este espacio de France 24 llamado La Entrevista. Muy amable. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros en un episodio más de La Entrevista, hoy por mi compañero Santiago Aristía. Hasta una próxima oportunidad.